Bueno, buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema de la perspectiva isométrica. Vamos a aprender hoy a cómo meter en un dibujo una lámina en formato isométrico y para poder medir sobre ella. Antes de empezar todo esto, ¿tenéis alguna duda de lo que estuvimos viendo el otro día en la perspectiva isométrica? ¿Tenéis claro el tema del coeficiente de reducción en todos los ejes? El valor que tenía todo eso lo tenéis muy claro, ¿no? ¿No hay ninguna duda? ¿Podrías volver a explicar eso, porfa? ¿El coeficiente de reducción? Sí, justo eso. Vale, lo vuelvo a explicar. Voy a abrir AutoCAD y voy a compartir la pantalla. ¿Te acuerdas que dibujé un tríedro trirrectángulo? Estuvimos jugando un poco con la proyección. Vamos a volverlo a repetir todo eso. Vale. ¿Ves mi pantalla, no? Hice el otro día. Pues yo lo que hice fue dibujar un tríedro trirrectángulo, por ejemplo, de longitud 10. De 0, una línea del 0, 0 al 0, 10. Y luego una línea del 0, 0 al 0, al 0, 0. Si no hay errores, debo tener un tríedro. Lo que hice fue cambiar los colores también. El eje X, si mal no recuerdo, lo dejé en color rojo. El eje Y, recordad que el eje X y el eje Y en dibujo técnico tienen cambiado su denominación, es decir, es el contrario que se utiliza en matemáticas o física. El eje Y, pues me parece que lo puse en verde. Y el eje Z, que era el vertical, pues quiero recordar que lo dejé en azul. Desactivo los iconos. Y también dibujé al mismo tiempo un cubo de 10, 10. Entonces, habíamos comentado que yo, por ejemplo, cuando estaba en el sistema diédrico, pues proyectaba sobre un plano, una proyección ortogonal sobre el plano XZ, entonces teníamos el alzado, sobre otro plano el XY, el IZ, teníamos la vista lateral, o cuando proyectaba sobre el plano XY, pues tenía la planta. Comenté que este tríedro trirrectángulo lo podía proyectar sobre el plano del cuadro. Recordad que el plano del cuadro es la lámina en la que estoy dibujando. Ese es el plano del cuadro. Pues tengo infinidad de proyecciones. Puedo proyectar de infinitas formas. Y según cómo estoy proyectando, pues el cubo lo veo de una manera o de otra. También comenté que de todas estas infinitas proyecciones existe una muy especial. Hay una muy especial que es elegir un punto de vista de forma que los tres ejes, el X, el Y y el Z, en su proyección midan lo mismo. Si yo consigo esa proyección, también teníamos la característica de que los ejes tenían, a ver si puedo dejar más o menos ajustado, formaban entre sí 120 grados, ¿de acuerdo? Y este sistema de representación se le llamaba sistema, dentro de la perspectiva axonométrica, perspectiva isométrica, se dice normalmente, ¿no? Es axonométrico isométrico, pero se dice perspectiva isométrica. Lo que también comenté es que cuando yo estoy proyectando, la proyección que hacemos no es en verdadera magnitud, no es como el sistema diédrico, que cuando yo proyecto sobre estos planos, las aristas que son paralelas a los planos tienen su verdadera magnitud. En este caso, las aristas que son paralelas a los planos principales están afectadas de un coeficiente de reducción. Entonces yo lo que hice, para que lo veamos un poco así a ojo, es
también el punto de vista de AutoCAD, y dibujé una línea que más o menos comenzaba aquí. Podríamos afinar todo lo que quisiéramos y terminaba ahí. Si yo esta línea la desplazo ahora, y le pido a AutoCAD que me dé su información, esta línea en la realidad mide 10 unidades. ¿Cuánto mide ahora cuando le he hecho esta proyección? Pues si le doy al list, veríamos que la longitud es 8,157. Y entonces dije, bueno, realmente hay una cosa que está afectando a todos estos elementos, y es que están afectados de un coeficiente de reducción. Los tres ejes tienen un coeficiente de reducción. ¿Cuánto vale el coeficiente de reducción? Pues ya habéis visto que lo hemos sacado en plan gráfico y vale 8,16 a números redondos. ¿El valor exacto cuál es? El valor exacto también os comenté que se podía deducir a partir de trigonometría por el abatimiento de un plano sobre el plano del cuadro, y haciendo unas transformaciones trigonométricas llegábamos a sacar que era raíz de 2 partido por raíz de 3. Que un compañero vuestro lo calculó con calculadora, ¿no? Lo sacó con calculadora y daba 0,816. Es un número irracional, pero bueno, 0,816. Bueno, pues ese es el coeficiente de reducción que afecta a todos los ejes en la perspectiva isométrica. Es decir, que cuando yo estoy pasando de la realidad, del modelo real, al plano, tendré que coger las medidas y multiplicarlas por 0,816. Y luego, por supuesto, tendré que aplicar la escala. ¿Es natural? Pues, bien. ¿Se me está oyendo bien? Que me ha salido un mensaje aquí diciendo que los recursos igual están fallando. Se te oye. Sí, bien. Bueno, pues esto es lo que el otro día estuvimos viendo sobre el sistema isométrico. Comenté que es un sistema que es, aunque representa a los sólidos, no es muy intuitivo, porque, por ejemplo, esto que os estoy mostrando aquí es un cubo, y sin embargo, aparentemente yo lo veo como un hexágono. Es decir, que es un sistema que, como se solapan los ejes, pues da un poquito pie a confusión. Y se utiliza mucho para el tema de dibujo, dentro del dibujo industrial, para el tema de instalaciones, tema de tuberías, ¿no? Lo que muchas veces veréis por ahí como el piping, ¿no? El tema de tuberías. Y ahí quedó un poquito todo el tema del otro día de la explicación. Y luego ya estuvimos haciendo ya un ejercicio. ¿Ha quedado claro ahora? Sí, pero una cosa, ¿tú el Sí. ejercicio lo tienes que hacer según este coeficiente de reducción o lo haces en verdadera magnitud? No. Tú lo haces todo en verdadera magnitud. Lo único que cuando le dices a AutoCAD muéstramelo en isométrica, AutoCAD te va a aplicar ya el coeficiente de reducción. O sea, la representación te aplica el coeficiente de reducción. Hoy vamos a hacer un ejercicio muy interesante porque el otro día os dábamos la pieza con cotas, entonces no había que preocuparse nada. Directamente tenía las mediciones. Hoy lo que vamos a hacer es aprender a hacer la figura con insertándola en el dibujo, esto es muy interesante, escalándola en el dibujo y trabajando ya luego ya sobre el dibujo. Esto que os voy a contar hoy es muy interesante en cuanto que suele caer en los exámenes. Es decir, pues os digo que también os interesa que veáis un poquito todo bien con todo este proceso. Entonces, antes de empezar con esto, ¿alguna duda más? Nada. Voy a comenzar un dibujo nuevo. Y vamos a Un verlos. problema con AutoCAD. ¿Qué problema tienes? Que es que me hice un plano A3 con el cajetín y todo. Me lo guardé como bloque, pero no me, o sea, cuando lo inserto no me, no, o sea, no se me inserta con las magnitudes que yo puse. Es que os dije una cosa, cuando creéis el bloque tenéis que decirle, veréis, tenéis que decirle en las unidades del bloque, que aquí pone pulgadas por defecto, que sea sin unidades.
Sí, 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 lo guardé sin unidades, pero luego al meterlo en, o sea, al insertarlo no sé, Pero no sale. vamos a hacer una prueba. Vamos a ver. Voy a dibujar una línea del 0, 0 al 1, 0. Es una línea que mide longitud 1. ¿Vale? Esta línea mide 1. Voy a crearme un bloque. Le voy a llamar A y le voy a decir sin unidades. Voy a coger como punto de inserción el punto final de la línea, es lo mismo, y como objeto la línea. Ya está. Esto ahora me lleva al editor de bloques, es una cosa nueva, en el cual yo puedo modificar este bloque, añadirle más cosas. Pero bueno, como no quiero hacer nada más, directamente cierro el editor de bloques y lo guardo. Si yo ahora inserto el bloque A, estas sin unidades, le voy a decir que la escala la tengo en 1, 1, bien, perfecto, porque podría decirle que la escala la especifique en pantalla, que a lo mejor ese ha sido tu problema, que no le has dicho que la escala, o sea, igual has jugado con la escala en el momento de decirle especificar en pantalla, ¿sabes? Si yo le pongo que la quiero de esta forma, y el punto de inserción lo inserto donde quiera, lo mismo, aquí, ¿okay? Voy a medir esta distancia. Distancia de aquí a aquí. Justo, me pasa lo que te está pasando a ti. No me ha hecho AutoCAD ni caso, ¿verdad? Sí, me pasa eso. Vale, no pasa nada. Podemos escalar por referencia. Le doy en escala, cojo el objeto, punto base este, le digo referencia y digo que esta longitud, de aquí a aquí, ¿cuánto me tenía que medir? 1. Ya está, arreglado el problema. Luego no te preocupes. Efectivamente, AutoCAD no me ha hecho a mí tampoco ni caso. Y si vemos un parecido, punto de inserción aquí, por ejemplo, si yo pido la distancia que hay de aquí a aquí, 00394. Un momentito que voy a hacer unos números, a ver si puedo sacaros. A ver. La inversa. 1 entre punto 0394. 2538. Perfecto. Más o menos es eso. ¿Sabéis cuántos milímetros tiene una pulgada? De número redondo. Pues en número redondo, una pulgada son 25 milímetros. ¿De acuerdo? Y esto es la inversa de 1 partido por 25. Bueno, 25,38, los decimales que tiene luego el tema. Es decir, que AutoCAD no me ha hecho ni caso, y aunque le he dicho que lo había creado sin unidades, al insertarlo me lo está insertando como si estuviera en pulgadas. Eso es lo que está pasando. Bueno, sabiendo este problemilla que podéis tener, no pasa nada, se escala y en paz. De hecho, hoy, con lo que vamos a ver hoy de insertar el axonométrico, vamos a aprender a insertar PDFs en AutoCAD y vamos a aprender a escalarlos. Y precisamente veis que está en todo momento tenemos la pulgada por medio. ¿Vale? O sea que no te preocupes, tú insertas el bloque, lo escalas y se arregla el problema, o sea que no pasa nada. ¿Alguna duda más? Bueno, pues hoy tenemos que hacer esta lámina, el isométrica medir. Entonces, aquí ya tenemos un ejercicio en perspectiva isométrica en el cual no nos dan ya las medidas, tenemos que medir sobre él. Entonces, podemos hacerlo de varias maneras. Podemos coger la hoja de papel,
coger una regla e ir midiendo con la regla y aplicando el coeficiente de reducción y todo esto, pues de desescalar la figura, ¿no? Restituir la escala. Más cómodo es poder meter esta imagen en AutoCAD, escalarla dentro de AutoCAD para que esté en verdadera magnitud y entonces una vez que la tengamos en verdadera magnitud directamente podemos ir llevando las medidas que nos interesen. ¿Cómo se hace esto? Pues mirad. Hay una orden de AutoCAD que es, la voy a poner aquí en el blog de notas para que la tengáis. Se llama PDF Attach. El PDF Attach lo que me hace es meterme un fichero PDF en un dibujo de AutoCAD. También tenéis, del mismo estilo, el Image Attach, que lo que hace es meterme una imagen, un fichero que a lo mejor está en formato PNG o en bitmap o en, pues, bueno, cualquier formato gráfico de los que normalmente trabajáis, un JPEG, en fin, formato gráfico, lo puedo meter en AutoCAD. Una cosa muy importante, cuando yo hago un PDF Attach o un Image Attach, AutoCAD no me guarda en su base de datos gráfica, o sea, en el dibujo no me está guardando la imagen, es decir, me está guardando la referencia a la imagen, es decir, en qué ruta tengo esa imagen. De forma que si yo me llevo el fichero de AutoCAD a otro ordenador y quiero seguir trabajando, vería que no me va a aparecer la imagen, me va a aparecer un recuadro diciéndome que hace referencia a la imagen. Voy a hacer el ejemplo para que lo veáis. Yo hago el PDF Attach. Vale, entonces voy, por ejemplo, voy a coger este de descargas, copiar, me voy a ir al escritorio, voy a crear una carpeta isométrica. Voy a pegar aquí la imagen. Entonces me voy aquí a esta isométrica. Y lo abro. Como es un fichero que tiene varias páginas, me permite elegir qué páginas quiero insertar. Yo solamente voy a insertar una de ellas. Y lo voy a insertar y no voy a decir nada, lo inserto tal cual. ¿Vale? Si yo este dibujo lo guardo, Save As, lo voy a guardar en la carpeta isométrica para que tengamos aquí claro, isométrica. Y le llamo a esto isométrica 1. Cierro el dibujo, cierro AutoCAD, ¿no? Y ahora este medir lo cambio de nombre para que AutoCAD no me lo encuentre. Si ahora abro el fichero DWG, me dice que uno o más ficheros referenciados no pueden ser localizados o leídos, que ¿qué quiero hacer? Entonces puedo intentar reasignar una ruta nueva o ignorarlo. Voy a ignorarlo en este caso. ¿Qué ha hecho AutoCAD? AutoCAD me está poniendo aquí la referencia al dibujo, pero no me lo está enseñando. ¿Por qué? Porque AutoCAD no conoce, no ha guardado en la base ortográfica el PDF. Está guardando la referencia, pero no la encuentra. Está diciendo que está en esta ruta. ¿Que la puedo redefinir? Podría redefinirla, pero bueno, que sepáis que esto os puede pasar. Voy a volver a cambiar el nombre del dibujo y voy a volver a abrir el fichero. ¿Y eso te ha pasado porque le has cambiado el nombre solo? Claro, le cambié el nombre y AutoCAD no, como está intentando encontrarlo y no lo ha encontrado. Pero no se te guarda directamente. No.
Los vale. PDFs no se guardan con el dibujo, se guardan como si fuera una referencia externa, es decir, se guarda en la ruta, nada más. Y él ha intentado buscar en esa ruta el fichero, no lo ha encontrado, pues me pone que el nombre del fichero, pero no me pone más. Vale, sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces, pues os digo, si lleváis un dibujo con referencia externa, tenéis que llevar también la referencia externa aparte, porque si no, AutoCAD no sabe trabajar con ella. ¿Vale? ¿Ahora lo ves? Sí. Vale, perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esto es, en principio vamos a suponer que es una 4. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto mide este dibujo? Si yo le pido que me dé la distancia, por ejemplo, que tengo de aquí a aquí, si fuera una 4, ¿cuánto tendría que medir? Y estamos trabajando en milímetros, por ejemplo. 297. No, esa es la otra medida. 420. No, esa es la 3. ¿Cuánto mide el lado corto de la 4? Pues ese lado tendría que medir 210. Lo que tendría que medir 297 es este otro, de aquí a aquí. De aquí a aquí 297 y de aquí a aquí 210. ¿Cuánto mide para AutoCAD? 8,2667. Ven, coger por favor una calculadora y multiplicar 8,26 por 25. 206,5. Vale, ¿a qué se parece mucho ese valor? Al 210, ¿de acuerdo? Yo os he comentado que no es exactamente 25, 25,2. Está AutoCAD insertándomelo ¿en qué unidades me lo está insertando AutoCAD de la 4? He dicho hace un ratito, en pulgadas. Bueno, como nosotros trabajamos en milímetros y no trabajamos en pulgadas, vamos a escalar este dibujo para que esto mida exactamente 210 o esta vertical mida 297. Entonces, recordáis la orden escala, cojo como objeto el dibujo, punto base puedo coger cualquier punto del objeto del dibujo, no me importa, eso no afecta para nada, y ahora voy a decir por referencia. Y le digo que esta longitud, de aquí a aquí, ¿cuánto tiene que medir? Pues lo hemos dicho hace un momento, 210. Bien, si ahora hago un zoom extensión y pido distancias, la distancia de aquí a aquí 210 y la distancia de aquí a aquí prácticamente 297. ¿Lo veis? 296,96. O sea, 297. Es decir, ya lo tengo en formato A4. Es decir, ya tengo mi hoja de papel colocada a escala 1:1, o sea, en verdadera magnitud, sobre AutoCAD. Una cosa que es recomendable hacer también es la siguiente. Si yo dibujo una línea vertical, voy a cambiar el color para que lo veamos bien. Propiedades. Color. Vale, rojo en rojo. Si ahora muevo esta línea, está en vertical, sobre el dibujo, veis que el eje de la circunferencia no está perfectamente alineado. ¿Lo veis? Esta línea, voy a dibujarla en otro color, voy a poner una capa azul. Nueva capa,
Le voy a llamar facial. El eje vertical en esta imagen está aquí, F8. Y tenía que coincidir con el rojo. ¿Veis lo que ha pasado, no? Que al escanear la figura, pues no se ha escaneado bien y está un poquito girada. Una cosa que es muy importante hacer también es precisamente alinear la figura. ¿Para qué? Para que cuando yo haga las mediciones esté midiendo bien, porque si no estoy midiendo con un error. ¿Veis el error que cometería entre esta línea y esta? Entonces, ¿yo qué haría? Yo lo que haría es rotar la figura. Haría una rotación. Date. Objetos, cogemos este objeto. Bien. Punto base, yo cogería este punto. ¿Y cómo lo haríamos para rotar? Pues podríamos hacerlo por referencia. Lo mismo, podemos decir referencia, y le decimos, ¿qué referencia tenemos? Pues que de esta intersección, esa línea se convierta en esta otra. A ver si me deja hacer el zoom para poder elegir el punto fijo. Ya está rotada. A ver qué tal ha quedado. Pues yo creo que ha quedado bastante bien. Porque ahora mi línea roja, que es la vertical, coincide con el eje vertical de la pieza. Luego lo que he hecho, voy a borrar ya estas líneas, ha sido alinear el dibujo para que mi eje vertical me coincida con mi eje vertical de AutoCAD. ¿Veis cómo estaba la hoja girada? El error que teníamos. Normalmente los errores no son tan grandes, pero bueno, ahí lo tenemos. Entonces mi pregunta es, si yo ahora cojo y quiero medir una cosa, no podría poner distancia, por ejemplo, de aquí a aquí. Y diría, ¿esto cuánto mide en la realidad? ¿Cuánto mide esto, perdón? 112. Bien. ¿Estamos ya con las magnitudes? Sí, ya sí, ¿no? Yo creo que todavía no. Primero, el modelo pone perspectiva isométrica escala 3 medios. ¿Lo ves, no? Luego Es este verdad, objeto la escala. está a escala 3 medios. ¿Qué tendríamos que hacer? Escalar esto por 2/3, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Si a mí me están diciendo que está a escala 3 medios, es decir, una escala ampliadora, está vez y media mayor que en la realidad, yo lo que tengo que hacer es dejarlo en su verdadera magnitud. ¿Cómo lo dejo en su verdadera magnitud? Multiplicándolo por la inversa de la escala, por 2/3, ¿no? Pues vamos a hacer escala, orden escala, scale, objeto, cogemos este objeto, punto base, me da igual, puedo coger cualquier punto. Puedo coger este punto, me da igual. Y el factor de escala es 2/3. ¿Cuánto es 2/3? 0,3. 0,6 periodo. Correcto. Vale. Podemos poner en AutoCAD 2 entre 3. Bueno, si yo pongo 0,6666 con 6 decimales, yo creo que tenemos bastante precisión, ¿no? Yo creo que el error que cometemos lo podemos aceptar, porque efectivamente no podemos meter un número periódico. Vale. Ahora entonces, ahora digo, voy a ver cuánto mide esta línea. Ahora doy a la orden dist. Y esto mide más o menos 74 milímetros. ¿Es correcta ya esta medida? Sí, ¿Sí? sí. Vale. Pues no.
¿Qué me falta? Tiene que estar recta. ¿Perdón? Tiene que estar recta. No, ya está recta, ¿eh? Ya fíjate que he colocado los ejes, el eje vertical lo tenemos aquí y me cuadra perfectamente con mi eje vertical, con lo cual ya lo tenemos bien. Y este eje, esta línea de aquí también ya está según el otro eje isométrico, es decir, que esto también es correcto. Pero todavía no estamos con las medidas correctas. ¿Por qué? ¿En qué sistema está representada esta figura? En isométrico. En isométrico. ¿Y qué pasa con los ejes en el isométrico? Que tiene un coeficiente de reducción. Tiene un coeficiente de reducción. Luego eso que estoy viendo ahí está todavía afectado el coeficiente de reducción. Tengo que quitar ese coeficiente de reducción para poder medir directamente. ¿Cuánto vale el coeficiente de reducción? 0,816, lo recordáis, ¿no? Luego, lo que yo estoy aquí midiendo es 0,816 lo que mide en la realidad. ¿Qué tengo que hacer ahora? Volver a escalar el dibujo, para no andarme con líos, por la inversa de 0,816. ¿Cuánto vale la inversa de 0,816? ¿Nadie me lo puede decir? La inversa de 0,816. 1,2. Sí, bueno, da un par de decimales por lo menos. Pues 1,225. Vale, perfecto. Pues vamos a aplicar eso. Entonces, yo ahora esta figura que tengo aquí, la escalo. El punto de origen me da igual, cojo uno cualquiera, este mismo, y le pongo factor de escala 1,225. Vale. Ahora voy a medir esto otra vez. Distancia de aquí a aquí. Y me sale que mide aproximadamente 92. ¿Está ahora bien? ¿Esto es lo que me diría esto en la realidad? Yo creo que sí. Pues sí, ya por fin ya lo tenemos en verdadera magnitud. Y ahora ya sí podemos ir midiendo según los ejes principales de la isométrica, es decir, los ejes principales, si que recordáis, se podían sacar línea, centro, F8, círculo, bueno, copia. Estos son los ejes principales. Todo lo que sea paralelo a estas direcciones, ¿veis? Esto coincide con este eje, esto coincide con este eje, las verticales coinciden con la vertical, todo lo que sean paralelos a esas direcciones lo puedo medir sin ningún problema. ¿Lo veis, no? Entonces, la siguiente... pues ahí tenéis todo. Bien, y con esto lo tendríamos. Voy a hacer un repaso de los pasos que hay que seguir. Entonces, cogemos el fichero con la orden PDF attach, lo insertamos en el dibujo. Una vez que está insertado en el dibujo, hacemos una orden escala para que el papel que hemos insertado sea el que corresponda, una 4, una 3, lo que sea. Yo como sé que lo que estoy metiendo, pues hago la orden escala para que un lado mida
pues lo que mide la 4 en ese lado o en la 3, si fuera una 3 lo que he insertado, lo que sea. Una vez que he hecho esto, tengo que desescalar el dibujo, es decir, cojo la escala que me han dado en el dibujo y aplico la inversa, con lo cual lo tengo desescalado. Y una vez que he aplicado el desescalado, tengo que quitarle la isométrica, es decir, que tengo que volverlo a dividir por la inversa de la isométrica. Bueno, pues si hacemos esos pasos, tendremos el dibujo en verdadera magnitud. Y luego yo lo que he hecho ha sido rotarlo también un poco, eso lo podéis hacer en cualquier momento, cuando queráis, no hay ningún momento, para que los ejes de la figura me coincidan con los del dibujo, por si el dibujo me lo han dado un poquito torcido. Normalmente os lo daremos sin problemas de que estén torcidos, ¿eh? O sea, haremos dibujos. Lo que pasa es que esta es una imagen que está escaneada de una cosa que estaba en papel y bueno, los problemas que ocurren cuando se escanean cosas del papel. Si el papel está un poquito girado, todo esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Una pregunta, ¿cuál es la inversa de la isométrica? ¿Perdón? O sea, el último paso habías dicho de quitar la isométrica dividiendo por Sí. la inversa de la isométrica. Sí, la inversa es 0,816. Disculpad Vale. un segundo, perdón un momentito. O sea, la isométrica es 0,816. Entonces, en este caso es por la inversa de 0,816. El 1,225. Estos valores, por favor, aprenderoslos de memoria. Es decir, hay cosas que deberíais pues un poco tener automático. ¿Cuánto mide un DIN A4? Pues 210 por 297. ¿Cuánto mide un DIN A3? 297 por 420. Entonces, esas dos medidas de la A4 y la 3, tenerlas interiorizadas. Y en el caso de la isométrica, ¿cuánto vale el coeficiente isométrico? 0,816. Y la inversa, 1,225. Lo digo para no andar con líos, ¿no? Es decir, una cosa que vais a estar manejando habitualmente y es aprenderos 3 cifras. Tampoco hay que aprenderse mucho más. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, pues para dejaros el tiempo para trabajar, vamos a terminar aquí la teoría. Y la lámina que tenemos que hacer hoy es precisamente esta. Es decir, que tenéis que hacer un poco todo el proceso que yo he seguido para encajarla en vuestro dibujo de AutoCAD y ya poder trabajar sobre ella. Es decir, yo ahora si tuviera que medir cualquier cosa, pues digo, ¿cuánto mide de profundidad esta pieza? Pues le doy de aquí a aquí. 29, vamos, 27. Redondear siempre, ¿eh? No empecéis a trabajar con redondear al milímetro. Y ahora una pregunta, y digo, ¿y cuánto mide este lado? Este lado mide, espérate, distancia, por acá no me dejan, distancia. De aquí, por ejemplo, ¿cuánto mide este lado? Este lado mediría 99,3, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ah, no, porque eso no está Coincide. alineado con los ejes. Correcto. No puedo dar esa medida. No está alineado con los ejes. Tendría que alinearlo con los ejes. Es decir, si yo, por ejemplo, esto lo llevara hasta... A ver cómo lo hago para que lo veáis bien. Esto ahora... Esto tendría que llevarlo hasta aquí.
Y más o menos hasta aquí, ¿no? Entonces ya podría, esto lógicamente tendría que llegar hasta aquí, si esto lo he hecho más o menos bien. No me deja AutoCAD llevarlo con... Bueno, tendría que hacer una larga o alguna historia porque no me deja AutoCAD de hacerlo bien. Bueno, pues este segmento que os he puesto aquí tendría que, es decir, su componente vertical es esta, la tengo aquí descompuesta, y su componente horizontal es esta, según los ejes. Entonces sí, acordaros que solamente puedo medir en verdadera magnitud las aristas paralelas a los ejes principales. Si no, tengo que descomponerlas. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿cómo medirías esa vertical del lado? ¿Haces una línea entre los dos ejes y ya está? ¿O cómo? Claro, yo esta línea que tengo aquí inclinada, esta lateral, lo que hago es, vamos a ver, su descomposición. O sea, yo lo que tengo que decir es, sobre este eje, que es el eje X, ¿cuánto mide? List. Doy al list de este elemento, pues la distancia. En X mide 35. Tienes ahí, 35. ¿Y cuánto mide en Y? En Z, perdón. Pues en Z mide 177,5. 77 o 78, me da igual, lo que queráis. Entonces, esto es la longitud total es el teorema de Pitágoras. Vale, gracias. De 35 por un lado y 77 por otro. Eso es lo que me diría. Pero veis que es muy cómodo porque no tengo que estar con una regla ni haciendo nada. Sencillamente cojo y llevo medidas. Y además puedo dibujar líneas auxiliares para poder trabajar con comodidad. Es decir, nadie me prohíbe estar dibujando con líneas auxiliares. Yo recomiendo que creéis una capa que se llame temporal o como queráis. Trabajáis en esa capa, hacéis todo el tema de mediciones, lleváis ejes, lo que queráis y luego desactiváis la capa y listo. No borréis cosas porque luego muchas veces dices, oye, tengo que volver a medir esto, tengo que volver a hacer esto. Entonces, lo mejor es no preocuparse por ello. Es decir, que no volver a dibujar, sino sencillamente vuelvo a activar la capa y vuelvo a ver las cosas con más detalle. ¿Alguna duda? ¿Para cuándo es? Bueno, estamos a hacer lo mismo que el otro día. Hoy empecéis a trabajar con él. Lo entregáis como lo tengáis a la hora, a las 11:30 cuando acabe la clase, se entrega. Y luego a los que lo habéis entregado os lo abriremos para que podáis rematarlo. Luego podéis seguir trabajando con él y luego lo rematáis. ¿Qué documento es este? Este es el 2250. Lo tenéis aquí. A ver. 2250. Lo tenéis aquí. Isométrica medición. Ahí lo tenéis. Isométrica medición. El 2250. Bueno, pues si no tenéis más dudas, por poneros con él y cualquier cosa preguntáis. Perdona, una cosa, ¿me puedes Sí. decir cuánto mide tu base? A ver si he hecho todo bien, porque no sé si me he comido algún ¿Cuánto paso. mide mi base? Sí, la base de tu figura. O sea, me refiero, o sea, tú que lo has hecho bien para ver si yo también me mide lo mismo, vaya. Pues de aquí a aquí, a grosso modo, Vale, vale, 92. vale. ¿Te mide a ti más o menos eso? Sí, 91 y pico también. Sí, pues perfecto. Tiene bien. Vale, gracias. Ya digo, no os obsesionéis con los decimales, porque esto es una fotocopia y todo eso. O sea, lo redondáis al
al milímetro superior o inferior y trabajáis con números redondos. Vale, pues si no tenéis más dudas, dejo de compartir y si alguien tiene una pregunta me lo dice. Gaby, si quieres para la grabación, por favor. Perfecto.